Nocturnos y nocturnas, gracias por reunirse con nosotros alrededor de esta ceremonia virtual, donde ansiosos compartimos las historias más extrañas, atemorizantes o hasta difíciles de creer. La historia que hoy traemos es una de esas cuyo imaginario público tal vez exageró de verdades a medias. Es imposible demostrar, aunque esta sea una historia con hechos reales, si todo lo que se cuenta es una verdad absoluta. Pero algo sí es cierto. Ver la maldad humana en su máximo esplendor siempre es más terrorífico que cualquier mito. ¿Es posible que las maldiciones se hagan realidad? ¿Es posible que el desdén y la poca empatía pueda llevarnos hasta una locura suicida? Averigüémoslo juntos en la historia que hoy les traemos. Esto es La maldición de Rhoda Derry. El rito de Astaroth. Rhoda Derry nació en el año de 1834, en el condado de Adams del estado de Illinois, Estados Unidos. Su padre era granjero y la situación económica era estable. Como era de esperarse, una jovencita de buen ver en esa época tenía decenas de jóvenes dispuestos a tomarla como esposa, cortejándola y tratando de ofrecerle un buen futuro para que su mano se les concediera. Sin embargo, como si de una novela shakespeariana se tratara, Rhoda fijó su afecto hacia un joven que era su vecino. Por suerte para ella, él también brindó sus afectos hacia ella, y comenzaron a solidificar una relación de ensueño. Se solían ver en las tardes, sonreírse en los campos familiares y fantasear con un futuro prometedor para ambos. El amor todo lo puede, se supone, así que no se avisoraba algún impedimento para realizar sus sueños. Qué equivocada estaba Rhoda. La relación no pudo ir más allá. No era bien vista por los padres del chico, que sentían que su situación económica era mucho mejor que la de sus vecinos y por ende querían algo de más alcurnia para su hijo. Sin embargo, los jóvenes enamorados no cesaban en sus paseos sin supervisión, y todos sabemos cómo acaban dichos planes. Por lo que la madre del chico, totalmente desesperada, decidió poner punto final a esa relación y comenzar la pesadilla para Rhoda. Sin ningún miramiento, hizo tal vez lo que mejor podía hacer, o quién sabe, tal vez solo fue una amenaza inculcada por el desespero. Sea lo que fuese, la mujer, la madre del chico, decidió amenazar a Rhoda. La amenazó con hacerle un ritual, una posesión demoníaca, un infierno en vida, una maldición que la atormentaría en vida y después de la muerte, si no se alejaba de su hijo. No sabemos si Rhoda en algún momento tomó en serio estas amenazas, pero ya que seguía frecuentando al muchacho, suponemos que no. Rhoda era joven, hermosa y estaba enamorada. Obviamente las palabras de las que podrían ser su futura suegra no le calaron tan hondo como había deseado la mujer que, al parecer, con rabia, no solo porque se le había desobedecido, sino también por ser ignorada, cumplió su promesa. Después de ese día la vida de Rhoda cambió. Al principio su familia miraba a la joven como si algo le molestara. En ocasiones la escuchaban en su cuarto hablando sola. Era como si entrara en una especie de lapsus donde sus ojos se apagaban y cuando volvía no recordaba nada. Sus padres comenzaron por su preocupación a vigilarla más de cerca, pero lo que sucedió después no se lo esperaban. Un día, cuando Rhoda estaba con su madre, sin ninguna explicación, solo se levantó asustada. Caminó unos pasos, como si estuviera confundida o perdida, y de la nada dejó salir de su garganta gritos desesperados y de dolor. Por más de media hora se revolcó en el suelo como si huyera de algo. Pataleaba y lanzaba golpes cuando no se cubría su cara. Cuando por fin pudo calmarla su madre, Rhoda contó que algo maligno la estaba persiguiendo. Preocupados, sus padres comenzaron a sopesar soluciones. Pero cuando estos ataques comenzaron a repetirse de manera más seguida, no tuvieron más remedio, o mejor idea, que internar a su hija en un centro psiquiátrico para ver si esto ayudaba y podría finalizar con lo que sucedía a su hija. Pero esto apenas empezaba. La familia trató de buscar ayuda en el sanatorio de Jacksonville, pero los doctores no detectaron ninguna enfermedad mental y dieron el alta. Sin embargo, la pesadilla solo incrementaba. En los pocos momentos lúcidos de Rhoda, siempre le contaba a su madre que veía luces parpadeantes y fastidiosas que se convertían en demonios. Además, su comportamiento en trance era autodestructivo. La madre de Rhoda se desesperó al verla caminando de una manera que parecía físicamente imposible.
pues arrastraba su cabeza por el suelo, teniendo las piernas rectas, como si no tuviera espina dorsal. Así que decidió buscar espiritistas, que seguramente, como charlatanes que eran, daban soluciones que no servían sino para acabar con el poco dinero de la familia. Por lo que los padres de Rhoda tomaron la decisión de que su hija en efecto estaba endemoniada, que no podían hacer nada por ella por los pocos fondos que les quedaban, y la abandonaron en el asilo para indigentes del condado Adam en septiembre de 1860. Obviamente los cuidados en este asilo no serían los mejores, menos cuando Rhoda comenzó a atacar a los otros indigentes alegando que eran demonios, por lo que fue aislada y encerrada en una especie de celda. Los cuidadores del lugar, tan acostumbrados a los gritos y los ruidos fuertes, no notaron el desespero de Rhoda, que gritaba desesperada porque la habían encerrado con los demonios que la perseguían y no tenía hacia dónde huir. Fueron días enteros de desesperación, de escuchar una voz rasgada, pues obviamente los gritos habían desgarrado sus cuerdas vocales. Cuando por fin se hizo el silencio, decidieron ir a revisar a su paciente, quien dormía sobre un enorme charco de sangre. Pensaron que estaba muerta, por lo que la levantaron para revisar sus signos, pero lo que se encontraron es que su rostro estaba totalmente desfigurado, algo como un coágulo de sangre de una masa de carne. Ya no tenía rasgos definibles. Se había sacado los dientes golpeándose repetidamente la boca contra la pared, y también se rasgó los párpados y ojos con las uñas. Una vez recuperada, al preguntársele por qué se había infligido tanto daño, respondió que lo había hecho para no ver al diablo. Rhoda, ahora ciega y desfigurada, seguía con los ataques de pánico que se incrementaban cada vez más, tanto que cualquier persona que se le acercara corría el riesgo de ser atacada, y los enfermeros del lugar comenzaron a temerle, por lo que decidieron ponerla en el único lugar que se les ocurrió podía estar segura ella y a su vez los pacientes y enfermeras del lugar. Una pequeña jaula, conocida en los hospitales psiquiátricos como la cuna de Útica. Aún así, cada que Rhoda iba a ser atendida, al llevarle alimento o darle medicina, atacaba a las enfermeras que, cansada de los tratos, decidieron simplemente dejarla en la cuna encerrada las 24 horas sin alimentación, para quitarle fuerza y así controlarla más fácil. Tal vez lo que realmente esperaban era que muriera, muerte que no llegó, y la pobre Rhoda vivió 40 años dentro de esa jaula. 40 años en los que Rhoda perdió su masa muscular y sus piernas se degeneraron, ya que la jaula era tan pequeña que Rhoda debía mantener la cabeza presionada contra su pecho y las piernas dobladas hacia su quijada. La manera inhumana en la que vivía causó estragos en su cuerpo, y abandonada, su única compañía eran las ratas y cucarachas que hacían sus nidos sobre el cuerpo de lo que parecía ser un cadáver que respiraba. También perdió la capacidad del habla, ya que solo gritaba hasta desgarrar su garganta. Ya no tenía contacto humano. Cuando George Seller, un nuevo médico tratante en psicología, visitó el asilo de Adams, encontró la terrorífica escena y ordenó su liberación inmediata. Rhoda parecía un animal aplastado que se había mezclado con la cuna de Útica, por lo que tuvieron que romper su jaula y dejar resbalar su cuerpo al suelo para poder revisarla. Increíblemente seguía viva. Por suerte para Rhoda, Seller era un humanista, por lo que trasladó a la mujer al asilo de Bartonville. Con paciencia, atendió a Rhoda, que aprendió a caminar impulsándose con los nudillos de las manos. Una imagen grotesca para algunos, menos para el Dr. Seller, que permitía que Rhoda la acompañara en sus rondas cuando cuidaba a otros pacientes. Rhoda murió en 1906. Las versiones que encontramos referentes a su muerte son variadas. Una de las historias hablan que al sufrir un severo ataque de epilepsia, los cuidadores del lugar, al verse imposibilitados para controlarla, decidieron cortarle la garganta, haciéndolo pasar por un suicidio. Otra historia habla que por primera vez en muchos años, Rhoda encontró paz en su muerte y no despertó después de un apacible sueño. Y otra versión habla de que el Dr. Seller se encargó personalmente de cuidarla y mejorar su calidad de vida, hasta que un día decidió asistirla para morir. Sea cual sea la realidad en su muerte, en el asilo Bartonville se encuentra una placa donde supuestamente enterraron sus restos con un epitafio que dice: «Construyeron este lugar para que ningún otro ser humano sufra lo que tú sufriste. Nos enseñaste a amar y sentir compasión por los menos afortunados. Ojalá encuentres paz y calor en los brazos de Dios». La vida de Rhoda Derrick, como pudimos explicar, fue más allá de su martirio en vida.
ya que muchas personas después de su muerte decían que podían ver a la mujer arrastrándose ayudada por sus nudillos por los pisos del asilo, por lo que mucha gente siempre renunciaba y no querían trabajar más. Una historia que, como dijimos al principio, demuestra la maldad más peligrosa de todas, que al contrario de lo que muchos puedan pensar, no es la maldad de los seres desencarnados, de los demonios del infierno o de las maldiciones. La peor maldad es la falta de empatía. La peor maldad es la humana. El rito de Astaroth.